Y está con nosotros Paola Ugaz, que como ya conocemos es coautora del libro Mitad Monjes, Mitad Soldados, realizado por Pedro Salinas, que ha sido una exhaustiva investigación periodística sobre el caso del sodalicio. Paola. Buenos días, Nicolás. Bueno, estamos, la verdad es que con indignación, porque los argumentos que ha dado la fiscal María del Pilar Peralta es realmente inexplicables, ¿no? Ha dicho que las víctimas que han ido a declarar no tienen daño psicológico porque tienen una vida exitosa, como radio exitosa, y por eso es que no han sufrido daño psicológico. Pero hoy en la mañana nos hemos enterado que la fiscal ha rechazado las pericias psicológicas externas de Jorge Bruce y Wharton, otro especialista, aduciendo que con ella le bastaba con el Instituto de Medicina Legal. O sea, no solo no ha hecho una cosa exhaustiva, sino que ha rechazado lo que entregó la defensa, y en el Instituto de Medicina Legal, desgraciadamente, es un lugar donde a las víctimas que iban a declarar, no solo, digamos, les hacían un tratamiento irrespetuoso y falto de empatía, sino que los cortaban, y estas investigaciones, esta pericia no llegó a ser completa, ¿no? Entonces, la denuncia que doy ahora es que no entiendo por qué, si el trabajo no era completo, y por qué rechazas una pericia psicológica. Claro, porque lo que dice, esto que acabas de comentar todo es increíble, porque literalmente lo que dice la comunicación es que ninguno de los presuntos agraviados presenta actualmente problemas psicológicos derivados de su permanencia en el sodalicio. Por el contrario, las pericias demuestran que todos ellos llevaban vidas personales y profesionales exitosas, y que ninguno de ellos tiene certificado alguno que los declare mentalmente incapaces. Exacto, porque no han indagado más. La comisión que presidió Manuel Sánchez Palacios, creada por el sodalicio, lo que hizo fue entregarles a cada miembro que declaró una pericia donde decía cuál era su daño. Y no por algo, digamos, no era un tema de morbo, era un tema... Pero es increíble, ¿no? Porque la Fiscalía resuelve, es decir, por debajo incluso de lo que el propio sodalicio ha resuelto en su investigación interna. Exacto. Es terrible, es tremendo, de verdad. Una de las cosas que más me asombra de todo es que es una investigación que llega desde octubre del 2015. La fiscal lo amplía a no solo, ya no eran casos de abuso sexual, porque eso prescribe, sino secuestro agravado, asociación ilícita y delitos de lesiones graves. Porque tú puedes incluso concluir, lo que la fiscalía dice, nadie se presentó a declarar abuso sexual. ¿Eso es cierto? Mentira, es mentira. Se han presentado víctimas, solo que cuando estaban allí decían los delitos son los que te acabo de decir. Entonces, no, por ejemplo, una de las víctimas principales, Santiago, en el libro, fue a declarar a la fiscalía haciendo de tripas corazón, porque de verdad que lo ha hecho después de muchos procesos psicológicos. Su vida todavía está en camino a reparar, y cuando va, queda claro en la fiscalía que cuando el abogado Gadea le dice quisiera que declares sobre el tema de abuso sexual, todos los abogados presentes, Lengua, Cajina, todos se oponen. Entonces queda en el escrito que la fiscal no quiso preguntar del tema, ¿no? Entonces, no es que estamos hablando de que no fueron a declarar, y que lo que dice y lo que repitió la fiscal en esa presentación es que el libro es un libro de ficción, ¿no? Sentándose en todas las víctimas, sentando en una historia que ya, de verdad que ya tenemos 7 años de seguimiento, y en la cual la verdad es que nos hubiera gustado que se dé como una especie de broche de oro con una investigación que ha durado tanto, ¿no? Además, ponte a pensar, Nicolás, la fiscalía tiene 15 años de creada, no sé, digamos, menos de 20 años. ¿Cuándo una fiscal viaja a Europa? Cuando son los casos que tienen que ver, tienen que ser muy importantes, cuando fue el caso Montesinos a Suiza, etcétera. En este caso se ha ido a Roma, ha entrevistado a Figari, asumiendo todos que la fiscal tenía una investigación entre manos y que iba a demandar. Y hacer todo esto para acabar en nada, eso es lo que más me impresiona. Ahora, hay otras cosas que dice, por ejemplo, dice, nadie se presentó a denunciar violación sexual. Sí. Así haya prescrito, no importa, porque tú puedes concluir que sí hubo violación, pero que no se puede castigar porque ha prescrito. Pero queda en todo caso la sanción moral de que la justicia está reconociendo que se cometió un delito que lamentablemente no puede ser castigado. Ahora, dice más la fiscal. La fiscal dice, no se ha acreditado el secuestro, todos eran mayores de edad, estaban ahí por su voluntad. Bueno, eso es mentira. Que estaban en capacidad de razonar y decidir. En Roma, Figari dice que la mejor edad para captar a una persona al sodalicio era los 12 años. Luego se rectifica y se da cuenta de lo que había dicho. Además, tienes los casos de Franz Guillén y de Eduardo Alt,
que fueron secuestrados por el sodalicio desde los 15 años en términos mentales y abandonaron a su familia, nadie sabía en qué país estaba. Estos padres se transformaron en una especie de adalides del Estado laico porque les robaron a sus hijos. Héctor Guillén, que vive en Arequipa, hizo su oficina en el cuarto de su hijo para no presidir en la lucha, ¿no? Ahora, el problema es que tampoco es cierto eso. Es decir, lo del secuestro, es decir, eran mayores de edad, estaban ahí por su voluntad. Es una visión bien superficial del fenómeno de estas organizaciones, ¿no? Porque el propio Pedro Salinas decía, o sea, cómo te van trabajando la cabeza desde la confirmación, ¿no es cierto? Porque la confirmación o antes, y esto se convierte en todo un proceso así como de lavado mental, ¿no? No, y además en el que te lleva a renunciar a tu familia, a desvincularte de tus amigos, ¿no? Sí. No, además hay un caso que hay que resaltar, que se llaman los esclavos de Figari, que eso lo resalta la comisión del sodalicio y que luego la tomamos nosotros, que son personas que acompañaron a Figari hasta el baño, tenía que ver sus lecturas, tenían que cambiarle en las madrugadas el control remoto para que vea películas, para que coma. Y este grupo de personas, ¿por qué son especiales? Porque ellos eran sodalites, creían en Figari, pero al vivir con él vieron que Figari no era nada virtuoso. Y entonces eran personas que fueron trabajadas mentalmente para que esa falta de que la contradicción entre la vida de Figari afuera y adentro puedan mantenerla durante años. Y la cúpula del sodalicio ha sido culpable para encubrir y dejar que estos chicos, si tú hablas con ellos realmente, Nicolás, están lo que uno dice en periodismo quebrados. Son gente que realmente para su vida es dificilísima, empiezan a hablar y empiezan a lagrimear porque es así. Entonces, estos esclavos de Figari, que han ido a la fiscalía a hablar con ella, ¿cómo puede decir que son normales? O sea, pero por supuesto, además hay un fenómeno muy interesante. Yo recuerdo una extraordinaria investigación que hicimos en algún momento, no me acuerdo ya si fue en Día de o en Punto Final. Beto Villar. No, antes de Beto Villar, el caso del director del Colegio José Olaya de Miraflores, donde dos muchachos toman, ya eran mayores de 30 años, para contar con Juliana Oxenford, que fue un reportaje extraordinario, ¿no? Que además se le sembró una cámara oculta y el director le dice cómo le gustaba. Fue una cosa tremenda. Pero estos jóvenes adultos fueron capaces de enfrentar esta situación después de muchos años. Es decir, en el caso de uno habían pasado 18 años, en el otro creo que 15. O sea, tuvieron que pasar todo ese proceso. Alguno de ellos estuvo al borde del suicidio incluso, hasta reconocer que ellos no tenían ninguna responsabilidad, que ellos no eran culpables de lo que había pasado, que ellos eran víctimas y que ellos tenían derecho a ser reivindicados. Y solo al final de ese proceso, pues lamentablemente que te enfrentas a una situación que tu recuperación psicológica de esa experiencia traumática ha demorado tanto que ya el delito prescribió. Exactamente, además, date cuenta que estos jóvenes de este chico que vive en Suiza, que son gente recontra increíble para contar la historia, Fabián Echevarría, su vida a partir de los 40 años no tenía sentido, porque él había sufrido este abuso sexual, y a partir de 20 años después recién reaccionas. No es que a un menor de edad tú lo vulneras y vas directamente a la fiscalía a dejar su caso. Tu vida no termina de concluirse hasta que tú recibas y das una denuncia. Para hablar con nosotros, nadie quería hablar con nosotros, todo el mundo le tenía miedo al sodalicio. Recién con el libro se han animado y han querido seguir y ir a la fiscalía. Yo te cuento otra vez como ejemplo, en el caso del Colegio José Olaya, nosotros tuvimos a la mano un caso actual, y fue tremendo el tema, porque eso permitía, digamos, aplicar la máxima sanción contra el director del Colegio José Olaya, y se tomó la decisión, fue una decisión tomada por los padres, y yo creo que correctamente por los abogados, no judicializar ese caso para proteger a este chico, porque la conclusión de los psicólogos, las personas que lo atendían, es que si esto se hacía público, el daño que este chico iba a sufrir en el contexto en el que estamos iba a ser terrible, y fue durísimo, porque tenías la prueba y no podías usarla por digamos, porque había que cuidar a este chico, ¿no? Ahora, en la investigación que hizo Beto Villar para Punto Final, había testimonios, había testimonios de más. O sea, solo con el reportaje construido a partir de la información que ustedes le dieron, era suficiente para abrir un proceso penal.
A Álvaro Urbina nunca lo llamaron, al que declara en tu programa, claro, nunca lo llamaron. Entonces, tú dices, a Martín Choice tampoco lo llamaron. O sea, han hecho una especie de tener las pruebas y no querer mirar, ¿no? Ahora, esa es la parte pero yo no entiendo cómo es posible que el propio Sodalicio haya sido más severo en su investigación interna de que lo que concluye la Fiscalía, porque lo que dice la Fiscalía ni siquiera es lo que dice el propio Sodalicio. O sea, dice lo que dice el abogado Lengua, que no hay víctimas, que el libro es de ficción, que nunca ha habido ninguna declaración de abuso sexual contra Figari. O sea, ella terminó repitiendo el argumento del abogado Lengua Balbi, y eso es lo que más me asombra de todo este camino que hemos tenido. Realmente yo creo que ahora el camino ya no es en la justicia, como acabas de decir, sino ya yo creo que se tiene que trabajar para que, por ejemplo, no prescriban nunca los delitos de abuso sexual, para que ningún niño esté a solas con un profesor nunca más, porque este caso en Cajamarca, que hubieron más de 15 violaciones que cometió un profesor y terminó suicidándose, claro, que nadie esté a solas con un religioso, sea de la religión que sea. Esto se hizo en Irlanda, en Inglaterra y en Estados Unidos después de grandes denuncias, ¿no? Entonces, algo se tiene que hacer diferente porque nuestros niños son los que están afectados, ¿no? Pablo, tenemos llamadas del público en la línea, quisiera que las escuchemos. Estamos en el 251-9422-467-4499. Muy buenos días, adelante, escuchamos. Muy buenos días. La verdad es de que el pueblo peruano está indignado y nos solidarizamos no solo con Pedro Salinas, sino con todos estos muchachos. Pero aquí hay algo muy importante. Nosotros aquí estamos hablando de este tema, pero yo estoy segura que detrás de esas sotanas hay muchos muchachos y en nombre de Dios mal usado en este momento, ¿no? Que están dando rienda suelta a los pedófilos. Tengo una amiga, así breve le voy a decir, que me contó por qué ha estudiado en un colegio con los curas. Entonces me dice, uno de ellos lo invitó, le dijo que traiga un libro, ¿no? Porque él es acólito. El muchacho fue al cuarto a traer acólito y quiso propasarse. El niño nunca habló. Recién ahora que tiene sus 26 años, ¿no? Al ver una situación, habló con su madre. Solo de los tocamientos se da cuenta qué huellas deja en el alma, en el cuerpo, ¿no? A estos niños, y estos hasta ahora siguen. Y una cosa más importante, le hablo a este señor, porque no puedo decirle arzobispo, Cipriani. Es un hombre indignante, es un hombre que no representa a la iglesia, porque todo esto, si él se cree autoridad con todos sus antecedentes, ¿no? Que dan vergüenza, deberían de sacarlos. Porque hay aldeas, señores, hay aldeas de niños huérfanos. Y cuando alguno de estos cometen esas faltas y es descubierto, los mandan a provincias, a esas aldeas. Dígame, ¿cuántos niños son violados y que no tienen ese poder como, a ver, aquí los jóvenes, estos señores que han denunciado, ¿cuántos son violados? ¿Hasta cuándo van a utilizar a Dios para cometer tantos, atropellos y tantas violaciones, señor? Por eso, no, yo jamás me confieso con toda esa gente, discúlpenme, lacra, ¿no? Que dicen que creen en Dios, en nombre de Dios. Por favor, ¿dónde estamos? Y ese poder judicial, por eso está desprestigiado. Apoya a los violadores, apoya ahí a los corruptos, señores. No, es cuestionable, señor, es cuestionable. Estamos de esto. Yo le agradezco muchísimo por su llamada. Tenemos otra llamada del público en la línea. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Sí, buenos días, buenos días, de Chiclayo, por favor, Carlos. Sí, lo escuchamos. Mire, parece que esta situación, por ejemplo, en todo internado que hay, tanto de cura, de monjas, siempre eso desde hace años, no, ¿para qué ahora que hay el lesbianismo, el homosexualismo? Eso no, que parece que el problema del señor Salinas sí parece pelearse con la iglesia, con Cipriani, ¿no? Porque cuando él era adolescente, creo que él también es parte de que estuvo ahí en este sodalicio, me parece, ¿no? Sí, entonces, claro. Este señor ya tiene creo que va a cumplir 60 años y después de 50 empieza a hacer su libro. O sea que el señor ha querido hacerse famoso con este libro porque cuando tenía 15 años ya no, porque cuando salió nomás no denunció. Porque la gente, es que la gente queda, es decir, es muy difícil cuando uno ha sido víctima de este tipo de abusos. El estado psicológico en el que está la gente es muy delicado. Hay gente que se suicida después de estas experiencias.
¿no? Esa en realidad es la explicación y es el reclamo. ¿Por qué no denunció en el momento? Porque no podía, porque no está en el estado mental, porque tienen miedo, porque tienen vergüenza, porque se sienten culpables, porque sienten que ellos han hecho algo para provocar esta situación y no se reconocen a sí mismas como víctimas que tienen que ser reivindicadas, ¿no? Sí, no, además no solo eso, era menor de edad. Pedro cuando deja el sodalicio, después de haber sido, a él le impiden durante 6 años tener información de su padre. Le esconden las cartas porque en ese tiempo no había internet, su papá vivía en Venezuela y faltando meses para que se muera de cáncer, recién allí se encuentran, Pedro lo va a buscar a Venezuela y le cuenta que por qué nunca le contestó sus cartas. Entonces el daño es a varios niveles. Y ahí se entera de que en realidad sí hubo esas cartas. Sí, y que durante 6 años le ocultaron las cartas. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. Además Figari llevaba gente a San Bartolo, este lugar de internado, para decirle, mira cómo los tengo, y pidió a un señor que le dijo, mira, agarra, Pedro, pon tu brazo, y le quemó con un encendedor durante 1 minuto, y le enseñaba a un chico, y le dijo, mira, así estamos en el sodalicio. Y Pedro, inmutable, veía cómo se formaba una bola de agua, y no dijo nada. Todos los demás lo recuerdan, el mismo Pedro, pero para él en ese momento era normal. Si tú les preguntas a todos ellos por qué no lo denunciaron, por qué no dijeron nada, ellos te decían, es que sentíamos que en ese momento se nos abría el cielo el suelo y nos íbamos al infierno. Entonces, realmente los trabajaron impresionantemente, ¿no? Figari en eso. ¿Qué va a pasar, Paola? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué es lo que viene? O sea, el estudio Gadea, el estudio GAD, donde está Héctor Gadea, van a apelar. Pero yo ya en la justicia ya espero, no sé, no espero mucho. Yo no esperamos nada. En verdad tampoco era un tema que buscabas el tema judicial, solo que se fue dando porque la cantidad de casos, la cantidad de cosas que han hecho era muy grande. Pero yo creo, como te vuelvo a repetir, que el camino está en la sociedad civil, tome medidas para que a futuro no vuelva a pasar una historia como esta, ¿no? Sí, o sea, no solamente aprender la lección y saber quién es quién. Yo hasta ahora no logro sintonizar con el hecho de que el sodalicio ha tenido un informe interno y una investigación que ha sido en algunos puntos severa, ¿no es cierto?, en el reconocimiento de faltas, han pedido perdón a la gente, han planteado resarcimiento, y la justicia peruana dice que acá no pasó nada. No, es una cosa increíble. El propio reconocimiento del sodalicio debería ser incorporado como digamos, parte del expediente, ¿no? Y está muy bien hecho, o sea, lo ha hecho Rosario Fernández, Manuel Sánchez Palacios, está muy bien hecho, han hablado con todo el mundo. Y otra cosa más fuerte es que muchas familias ahorita quisieran que sus hijos ya se retiren después de todas las denuncias, y todavía no, el sodalicio no les da ninguna facilidad. O sea, Alessandro Moroni realmente no cumple con expulsar a Figari y ayudarles a que el proceso de salida del sodalicio sea más fácil a lo engorroso que es, porque es como, tú te vas del sodalicio en este momento y eres como un traidor, ¿no? Como está en problemas el barco, te estás yendo. Entonces, ¿y el Vaticano qué ha resuelto, para terminar? Supuestamente el Vaticano ha resuelto que pase 1 año y va a mandar un visitador para ver qué se puede hacer. En este momento Figari ha sido trasladado de la casa esta maravillosa que tenía en Roma a la casa de una orden africana, católica, y sigue acompañado de sus íntimos, de Ignacio Blanco y de Héctor Velarde. Increíble. Bueno, muchas gracias a Paola Ugaz por estar